Busquemos, hermanos, el rostro de nuestro Dios nuevamente en oración. Dios y Padre, nosotros venimos ahora ante tu presencia y te rogamos para que te plazca, Señor, en bendecirnos a través de la meditación de tu palabra. Sé con nosotros, animándonos, consolándonos y amonestándonos a través de ella, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, nosotros el domingo antepasado habíamos iniciado unas breves meditaciones acerca de la importancia de nosotros congregarnos. Y los decíamos porque ciertamente continuamos preocupados con las conductas de algunos hermanos jóvenes, fuertes, sanos, que simplemente han decidido ausentarse de los cultos de la iglesia. Y la semana pasada nosotros estábamos meditando en el Salmo 122 y a la luz de él veíamos cómo el salmista se alegraba, era un gozo para él saber que iba a la casa del Señor. Nosotros veíamos allí el texto que bien dice: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esto nos habla del corazón que tenía este hombre para con Dios, de lo que significaba para él la congregación de los santos. Y hermano, cuando nosotros nos preparamos para estar el domingo en la iglesia, nos preparamos nada más y nada menos que para un encuentro con nuestro Dios. Nos preparamos para un encuentro con nuestro Dios. Aquí el Señor ha prometido estar. Aquí el Señor ha prometido su presencia. Y cuando venimos, hermanos, nosotros debemos cultivar la conciencia de que venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Con ese Dios que describe todo el Antiguo Testamento como un Dios fuerte, como un Dios poderoso, como ese Dios que es creador de todo cuanto existe. Nosotros nos preparamos nuestro corazón y debemos venir, hermanos, con gozo al encuentro con Dios. A eso venimos el domingo aquí. Debemos contemplar que nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de ser esclavos a ser libres. Hemos pasado de estar sucio a ser limpiado por la sangre de Cristo. Hemos pasado, hermanos, de estar condenado al infierno eterno por nuestros pecados. Hemos pasado a ser libre en la gracia de Dios. Y yo me pregunto, ¿no es esto suficiente motivo para nosotros alegrarnos cuando sabemos que el domingo se acerca? ¿No es esto más que una motivación para nosotros sentirnos gozosos de venir a la casa del Señor? Así que cuando el salmista contempla esto, hermano, él se siente gozoso, él se siente contento. Y si él, al contemplar esas maravillas de la obra de Dios en su vida y en su corazón, le hacía arder de gozo, hermanos, pregunto yo, ¿no han de sentirse los redimidos de Cristo en esta dispensación con el mismo gozo que se sentía el salmista? ¿No es ese el gozo que debe sobrecogernos? ¿No es sentirnos parte de la familia de Dios, como bien se ha enseñado en esta serie que el pastor está llevando? Ser parte de la casa, de la familia, ser llamado un hijo de Dios. ¿No es eso para nosotros suficientemente gozoso como para levantarnos y prepararnos y llenar nuestros corazones? Y decir, qué contento estoy hoy porque voy a la casa del Señor. Definitivamente, hermanos, que si no estamos sintiendo ese gozo, debemos revisar nuestro corazón. Debemos revisar nuestro corazón para que no sea como bien enseña el apóstol Pablo, que realmente, aunque estemos aquí, no hemos gustado la benignidad del Señor. Y el no haber gustado esa benignidad obviamente mantiene nuestros corazones apáticos frente a esa realidad. Congregarnos para nosotros es un bien espiritual. Venir a la casa del Señor ha de provocar gozo en nuestros corazones. Y si no está pasando eso, hermanos, como bien decíamos la semana pasada, es muy posible que la frialdad espiritual, la apatía espiritual en la que estás, sea muy profunda. Sea muy profunda.
Porque viendo lo que Dios ha hecho por ti, viendo lo que Dios ha hecho en Cristo para ti, ¿cómo es posible que el día del Señor ni te genere gozo, ni te genere inquietud? Y que tú prefieras estar en otras cosas, involucrarte en las cosas de este mundo, antes que estar en la casa del Señor. ¿Cómo es posible eso? Yo no sé si usted lo entiende, hermano, pero para mí y para muchos aquí, yo sé que es difícil perderse el tiempo de adoración, a menos que no sea por causas mayores, por fuerzas que no dependen de nosotros. Pero al parecer a muchos eso no le causa inquietud. Y si no te causa inquietud, mi hermano, si no te causa inquietud, mi querido hermano, yo creo que tú tienes que ir nuevamente al Señor. Y tú tienes que orar como David oró en el Salmo 51 y decirle: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque es posible que tus pecados, que la vida que estás llevando, hayan ahogado ese gozo que produce la salvación en nuestras vidas. Es muy posible. Por eso cuando te llamamos y te animamos: hermano, tengo días que no te veo en la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Ah, sí, yo voy a ir. Lo que pasa es que he estado muy ocupado. ¿Pero ocupado en qué? ¿Qué ocupación en este mundo es más importante y refleja tu relación con Dios que el estar en la casa del Señor? Si no te produce gozo el que te llamemos, te animemos para decirte: vamos a la casa del Señor, entonces, hermano, tienes que venir urgentemente a los pies de Cristo. Tiene que venir urgentemente allí a revisar tu corazón, hermano, porque el simple hecho del salmista escuchar que le decían: a la casa de Jehová iremos, ya lo hacía estar gozoso. Él no había llegado, todavía no estaban allá. Recuerden que esta sección de Salmo, que va desde el 120 y hasta el 134, se llaman cánticos gradual, porque se cantaban cuando el pueblo iba a Jerusalén a adorar a Dios, dentro de las 3 fiestas principales que tenían ellos. Así que él se sentía gozoso desde que le decían: vamos para Jerusalén. Ya el salmista estaba, mire, emocionado. Él estaba contento. Y nosotros, hermanos, vimos que ese gozo del salmista estaba caracterizado por 2 principios muy básicos. El primero de ellos que vimos fue que el salmista tenía una correcta estima del lugar de adoración. Él estimaba la casa de Dios. Y mi pregunta es: ¿estimamos nosotros la casa de Dios igual como el salmista la estimaba? Para él estar en Jerusalén, hermano, que sus pies estuvieran dentro de Jerusalén, significaba mucho. ¿Qué tanto significa para nosotros estar en la casa de Dios? Tenemos que preguntarnos estas cosas, hermanos. Tenemos que preguntárnoslas. Y en segundo lugar, nosotros vimos que lo que caracterizaba ese gozo de una manera particular era la centralidad que tenía Jerusalén en la vida de ellos como cristianos. Y nosotros preguntábamos: ¿qué lugar de centralidad ocupa Iglesia Bíblica de la Trinidad en tu corazón? ¿Tú tienes esa estima por tu iglesia, la iglesia donde Dios te ha puesto, la iglesia donde te has desarrollado? ¿Tú ves este lugar como algo importante y central en tu vida? ¿Tú ves la iglesia como un lugar donde los santos se van a reunir para adorar a su Dios? Y definitivamente, hermanos, que cuando nosotros vemos este resumen y nos guiamos ahora hacia el Salmo 133, vamos a ver que no solamente debemos tener una correcta estima del lugar de adoración, que debe ser central en nuestra vida la iglesia, sino que ahora veamos como el mismo salmista, dentro de este conjunto de cantos graduales de aquellos que iban a Jerusalén, destaca la bendición que había en congregarse. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la bendición de congregarnos. Y lo veremos a la luz del Salmo 133. Veamos cómo dice este salmo aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
O sea, el salmista, antes de haber cantado el deseo que sentía de ir a la casa de Dios, ahora él pasa a describir en este salmo, y es el cuarto dentro de este grupo que pertenecen a David, él pasa a describir la bendición que significa congregarse. El salmista no solo está alegre con lo que le decían a la casa de Jehová, iremos, sino que él contempla todas y cada una de las bendiciones de estar en la presencia de Dios. Cuando él piensa en estar en Jerusalén, el salmista dice, estoy ante la presencia de Dios. Y aquí hay que gozo, dice el salmista, aquí hay gozo. Estar en la presencia de Dios para él era algo especial y ha de serlo para nosotros, mis amados hermanos, en el día de hoy. Cuando venimos a la iglesia, cuando entramos por esa puerta, hermano, no hemos entrado a todo lugar. Hemos entrado a la congregación de los santos. Hemos entrado a la congregación donde Dios tiene a su redimido. Hemos entrado a la familia de Dios y allí está Dios presente. Y debemos cultivar esa verdad en nuestros corazones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando no cultivamos esa verdad, entramos a la iglesia como que la iglesia es cualquier cosa. Venimos a la iglesia como si la iglesia es cualquier cosa. Llegué a mi casa, llegué a un club, llegué a la casa de un amigo. No, estás entrando a la casa de Dios, donde Dios de una manera especial hace presencia. Debemos cultivar esa verdad. Así que observen en primer lugar la declaración de la bendición. El salmista dice en el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En otras palabras, cuando el salmista entra a Jerusalén y ve la congregación de los santos, y el salmista puede ver a todos los hermanos adorando al Señor, y el salmista puede ver cómo su corazón se exalta, se enartece, se llena de gozo, él puede decir con toda sinceridad, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amados hermanos, esta declaración del salmista tiene que ensanchar nuestro corazón. Piensa el gozo que él sentía. Piensa el gozo que muchas veces sentimos en lo especial que se vuelve para nosotros la Santa Cena. Cómo nuestro corazón ese día está como preparado de una manera distinta a otros días, porque nos sentamos a la mesa del Señor. Imagínese que usted está viendo, contemplando lo que se da en ese contexto de adoración. Es como si nosotros subiéramos, hermano, al techo para contemplar la iglesia reunida y ver el gozo que hay allí. Y el salmista al ver esto dice, definitivamente, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, ese es el espíritu que nosotros debemos cultivar. Es el sentimiento que debemos cultivar en nuestros corazones cuando llegamos a la iglesia. Es el gozo de juntarme con todos mis hermanos para alabar y adorar a mi Dios, Rey y Señor. Hermanos, si nosotros no logramos llenar nuestro corazón de delante de quien estamos, nuestra adoración será apática. Nuestros cantos serán unos cantos sin sentido. Usted no ha estado cantando delante de alguien que de repente en el canto como que se le olvidó lo que estaba cantando y dijo otra cosa. Eso pasa. Tal vez a mí mismo me ha pasado. Y eso que habla, no estamos concentrados. No estamos poniendo toda nuestra atención donde debemos ponerla. Nuestra atención ha de estar en lo delicioso, en lo bueno que es para nosotros estar juntos adorando a Dios, adorando a nuestro Señor. Pero esta delicia tiene una particularidad, hermanos. Vean cómo dice el verso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Y lo bueno y lo delicioso de esto recae en la acción de lo que se está llevando a cabo. ¿Y qué es lo que se está llevando a cabo allí? La armonía, la coinonía, la unión del pueblo de Dios cantándole a su Dios. Es en esto que el salmista se deleita. Observe, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Y qué es lo que es bueno y delicioso? Habitad los hermanos juntos en armonía.
Así que el elemento que resalta a la vista aquí es la unidad del pueblo de Dios adorando a su Dios. La unidad del pueblo de Dios adorando a su Dios. Hermanos, es en el contexto de la unidad en que el pueblo expresa toda la gratitud y amor al Dios que lo ha salvado. Por eso es que Pablo, cuando habla a los hermanos en el libro de Efesios, él le dice en el capítulo 4, versículo 2, le hace un llamado y Pablo le dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en el verso 3 está la palabra que quiero enfatizar: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también bien llamado a una misma esperanza de vuestra vocación. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, es la unidad lo que caracteriza esa adoración que es deliciosa, que el salmista declara como buena en gran manera. Es la unidad mediante la fe en la que el pueblo de Dios se fortalece. Imagínense aquí, si aquí todo el mundo creyera lo que quiere con relación a la adoración, y todo el mundo tiene una idea diferente de cómo debe adorar, y todo el mundo quiere adorar de una manera diferente, hermano, no sería ni deleitoso ni gustoso estar en medio de un pueblo dividido que dice que adora al Señor. No nos sentiríamos cómodos. Sentados estaríamos diciendo: oye, este hipócrita ahora diciendo tal cosa, y le dijo al hermano fulano tal cosa. Hermanos, en la división no hay gozo. En la división no hay alegría. Por eso, hermanos, nosotros debemos procurar tomar la exhortación de Pablo aquí y ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque solo allí se manifestará la bondad y la bienaventuranza de Dios para con sus hijos. ¿Podrán dos que no están de acuerdo caminar juntos? No podemos, como bien ha explicado el hermano Jason, no podemos estar con Dios en la doctrina y con el diablo en los principios. No podemos. Es imposible. Hermanos, si es en el contexto de la unidad que se rinde un culto agradable a Dios. Es en ese contexto. Por eso la iglesia ha de permanecer unida, ha de permanecer firme. ¿Alrededor de quién? De su Dios, de su Señor. Ha de permanecer firme y unida alrededor de Él si quiere que la experiencia de la adoración sea buena y deliciosa, como declara el salmista. Por eso él dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Y qué es lo que es bueno y delicioso? Vuelvo a preguntar. Los hermanos juntos en armonía, haciendo que adorando a su Dios, adorando a su Dios. Y es ahí donde radica, hermanos, el placer de la adoración, las bendiciones que vienen producto de la oración. Es cuando nuestra mirada está puesta en el Salvador. Es cuando nuestra mirada está puesta en el lugar correcto. Esto es, ¿en quién? En Dios. No en Francisco, no en Argelis, no en Dante. Si se ponen a mirarnos mucho a nosotros, van a fracasar, hermanos. Nosotros primero somos falibles, somos débiles. Pero Dios es bueno en gran manera. Y Él quiere que nosotros le miremos a Él, que nos congreguemos en torno a Él, que vengamos aquí a adorarlo a Él. Porque solo cuando nuestra mirada está puesta en el lugar correcto, es cuando los obstáculos en medio nuestro van a caer. Hermanos, cuando la mirada está en el hombre, va a haber división. Pero cuando la mirada está puesta en Dios, yo sé que mi hermano es débil. Yo sé que mi hermano flaquea. Yo sé que mi hermano puede caer. Observen nuevamente el texto que leímos en Efesios hace un momentito. ¿Qué es lo que dice el texto en el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. O sea, sobrellevando nuestras debilidades y mirando que quien puede ayudarnos a fortalecernos, a crecer en santidad es Dios.
Y en ese contexto entonces no habrá división, sino que habrá que un hombro para cargar a mi hermano en medio de sus debilidades. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamando a los que no se están congregando. Nosotros queremos que ellos vengan. Y si tenemos que buscarlo, arrastrarlo y ponérnoslo en el hombro, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque a eso nos ha mandado el Señor. A soportarnos con paciencia los unos con los otros. Y si arrastrándolo, hermano, cuando lleguemos allá afuera se devuelve, haremos como hicieron los apóstoles cuando entraron a aquella ciudad y no recibieron el evangelio. Mire, nos sacudiremos los pies y seguiremos predicando el evangelio. Él dará cuenta a Dios por su vida. Pero mientras tanto nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Llamaremos a quien tengamos que llamar. Buscaremos la forma de que usted vuelva a la iglesia. Porque es aquí, es en la unidad de la iglesia donde se desarrolla un clima de adoración que es una bendición para nuestras almas, que es bueno, como dice el salmista, que es deleitoso. Es cuando nuestra mirada van allí. Hermanos, nosotros somos muy diferentes, somos personas distintas, tenemos carácter distinto, pero nuestro Dios es uno. Y Él ha declarado lo que es bueno y lo que Él espera de nosotros. Así que nosotros procuremos mantener la unidad de la fe, mantenernos unidos, juntos, porque es en la unidad de la iglesia local donde Dios se manifiesta de una manera especial. Es allí donde se desarrolla un clima de adoración bíblica que pone a Dios, su Creador y Señor, por encima de todos. Y cuando Dios está por encima de todos, entonces, hermano, experimentaremos un tiempo de adoración que es bueno y que se convertirá en algo delicioso para nosotros. Por eso allí recae el énfasis de la primera declaración. Cuán bueno y cuán delicioso es. Oigan bien, cuán bueno y cuán delicioso es. Y es interesante, hermanos, que el término o la palabra hebrea que envuelve esto es una palabra que está en exclamación. Y todos sabemos en la escuela, ¿verdad?, que nos han dicho que cuando está esa rayita con ese puntito arriba, que es signo de exclamación, implica que hay una acción de sorpresa, de admiración. Así que nosotros pudiéramos traducir el texto de la siguiente manera. Nosotros pudiéramos decir, he aquí miren cuán bueno y cuán delicioso es. Es como si el salmista le estuviera mostrando a otra persona, miren a la iglesia, miren, vayan y vean cuán bueno, cuán delicioso es ver a los cristianos unidos juntos adorando a su Dios. Véanlo. He aquí el culto público de adoración, mis hermanos, donde nosotros experimentamos las delicias que Dios ha preparado para nosotros. Es aquí donde nosotros nos experimentamos esas delicias que vienen a través de su palabra, delicias que vienen de estar en la presencia de Él. Es como dice el Salmo 16, versículo 11, en su presencia hay ¿qué? ¿Qué hay en su presencia? Plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Por un par de días? ¿Por un momento? No, por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros podemos cantar con el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y esto ha de motivarnos entonces, hermanos, ¿a qué? A venir a la casa de Dios, porque aquí, en la presencia de Él, hay delicias a su diestra. Y es así, hermanos, como el salmista declara esta expresión de bendición de estar en la casa de Dios. Es algo bueno para él, es algo deleitoso para el salmista venir a la casa de Dios a adorarle. Tiene que ser una experiencia buena y deleitosa para nosotros estar domingo tras domingo en la presencia de nuestro Dios. Debemos nosotros experimentar ese gozo que hay en la presencia de Dios. Es allí donde Dios trae gozo, aliento, ánimo y esperanza a su pueblo. Es allí. Y el salmista, hermano, en segundo lugar, ilustra esta bendición con dos ejemplos que a nosotros tal vez a simple vista no nos digan mucho. Contemplemos ahora la descripción o comparación de la bendición
de congregarnos. El salmista dice en el verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta sus vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras. Esta es la primera, luego lo compara con el rocío de Hermón. Lo veremos un poco más adelante. Y tal vez, hermano, para nosotros la expresión sobre la barba de Aarón no diga muchas cosas. Bueno, tal vez hasta nos sorprendamos como de mirar la barba. Ajá. ¿Y cómo va a ser que es deleitoso mirar el aceite cayendo sobre la cabeza y la barba de una persona? Yo no le veo delicia a eso. Pero hermanos, yo me río porque igual cuando lo leía y meditaba en esto, yo decía, pero qué forma de ilustrarlo, qué será lo que el salmista está queriendo ilustrar con esta expresión de que esta bendición es como el óleo que se le pone en la cabeza a Aarón y que desciende. Y sean ilustrativos, hermanos, imagínense. O sea, le están poniendo aceite en la cabeza y el aceite va cayendo y sale a la barba y le va llenando la camisa. ¿Y qué es lo que vemos? Un hombre empapado. Eso no dice mucho para nosotros. Pero hermanos, es interesante que el aceite con el que se estaba ungiendo Aarón era el aceite de la unción. ¿Y qué particular era de tener ese aceite, hermanos? Bueno, en Éxodo capítulo 30, si nosotros vamos al versículo 21, vamos a ver unas particularidades que nos mostrarán por qué David usa este ejemplo para ilustrar la bendición de Dios sobre su pueblo unido. Vean allá, dice el versículo 21, el aceite de la santa unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, versículo 23, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva un hin, y harás con ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, y será el aceite de la santa unción. Luego de ahí empieza a describir cómo todo el santuario fue ungido con este aceite y cómo el mismo texto dice que todo lo que fue ungido fue santo. Todo lo que fue ungido con el aceite fue santo. Así que este aceite tiene características muy especiales. En primer lugar, hermano, es un aceite o es un perfume que la receta es dada por el mismo Dios a Moisés. Dios le dijo cómo tenía que hacer ese aceite. Imagínense cuánta bendición. Y luego con ese aceite había de ungir a Aarón y a sus hijos para el servicio sacerdotal, lo que implicaba un apartarlo, un hacerlos santos también a ellos a través de este aceite. Pero el aceite también en la antigüedad, hermanos, era una especie de refrescar. Israel nunca ha sido un sitio muy frondoso. Ha sido siempre un lugar caliente, un lugar árido. Y cuando usted llegaba a una casa era normal que se le diera aceite para usted refrescar el cuerpo, para refrescar la mano, para refrescar la piel seca. Pero en este caso, la idea de David es que ese aceite de la unción fue derramado en Aarón. Y observen que el pasaje dice en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende. Y es importante esta palabra porque vamos a ver algo muy relacionado a ella más adelante. Desciende. O sea, la abundancia del aceite, de la unción en la cabeza de Aarón, era tanto que rodaba sobre su piel, rodaba sobre su cuerpo, bañaba aún su perfume. ¿Y qué iba a producir eso, hermanos? Un aroma que se tenía que expandir en todo el área. Recuerden cómo fue descrito. Todas las esencias eran aromáticas. Cuando rociamos un perfume en la casa, ¿qué pasa con la casa? Se llena de aroma. Se llena de aroma. La adoración a Dios por una iglesia unida es como ese óleo. ¿Por qué? Porque perfuma todo lo que está a su alrededor con la presencia gloriosa de su Dios. Así que él dice, es como el buen óleo.
La segunda y figura que utiliza el salmista aquí dice para comparar esta bendición que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y nosotros pudiéramos preguntarnos a simple vista, pero ¿qué particularidad tiene este rocío que tiene que ser el de Hermón? Porque todavía aquí, y muy particularmente en las zonas bien frondosas como son Jarabacoa, Constanza, si usted se levanta en la mañanita y pasa por la hierba, usted se da cuenta que la hierba está mojadita del rocío. Pudo poner cualquier otro ejemplo que no sea Hermón. Pero Hermón, hermanos, tiene la particularidad de que es el valle más alto en el norte de Israel. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, que es que Hermón estaba en una zona y Sión estaba al lado, no, todo lo contrario. Las montañas de Sión son todas las montañas que rodean a Jerusalén. Estaba muy lejos del monte Hermón. Pero lo que el salmista quiere evidenciar aquí, que así como el rocío descendía sobre Hermón, la parte más alta, también descendía sobre Sión. Y la característica particular, hermanos, de este rocío es que no era un rocío cualquiera. Nosotros pasamos y vemos, se mojó la hierba. Si dejamos algo afuera, encontramos muchas gotitas arriba de los hierros principalmente. No, todavía en el día de hoy, hermanos, cuentan muchos peregrinos que van para ver la maravilla de lo que pasa en Hermón. Y es que ponen las carpas, se acuestan, no sienten lluvia y las carpas amanecen tan mojadas que parece que la noche entera llovió. Todavía en el día de hoy, hermanos, el monte Hermón permanece recibiendo el mismo rocío. Y David dice, es como el rocío de Hermón. ¿Cómo es el rocío de Hermón? Abundante. Es un rocío abundante. Pero no solamente cubre Hermón, hermano, sino que esa misma abundancia se da en un lugar seco y desértico y árido, como eran los montes de Sión al lado de Jerusalén. O sea que ese rocío de Hermón es comparado con la bendición que experimentan los hijos de Dios cuando están en la casa. Es allí donde la bendición de Dios desciende sobre ellos, y no solamente sobre ellos, hermanos, sino que aquellos que están en medio de ellos y no han experimentado la benignidad del Señor, cuando vemos el final del versículo, ¿qué dice? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alcanza a todos aquellos que por la fe creen en Cristo. Así que cuando él compara la bendición de congregarse con el rocío de Hermón, está diciendo es un rocío que empapa, que moja, que es evidente. Hermanos, y esa es la bendición que recibimos cuando nos congregamos. Esa es la bendición que recibimos cuando nos congregamos. Para los judíos era especial cuando se le hablaba de esto, porque ellos sabían que había una bendición de Dios que hacía que el rocío de Hermón sea especial dentro de todo ello. Y solo en ese lugar ellos podían vivir esa experiencia. Dice el puritano John Gill comentando acerca de esto: los montes de Sión estaban alrededor de Jerusalén, sobre los cuales caía un rocío en abundancia, y la cual compara aquí con la unidad de los hermanos, porque viene de Dios en el cielo como el rocío. Dios enseña a los santos a amarse unos a otros. Las contiendas y la disputa provienen de las concupiscencias internas, pero esta bendición viene de arriba, del Padre de las luces. Y debido a su naturaleza amable, esto hace que los hombres en la congregación sean puros, pacíficos, amables, como el rocío cae suavemente en el aire templado y moderado. Así es el tiempo en la congregación, donde la bendición de Dios recae en un clima y en una naturaleza fresca. Termina la cita. Es en ese ambiente que nosotros recibimos la bendición de Dios. Es en este ambiente de unidad, de comunión, de adoración. Es ahí, hermano, donde Dios manifiesta su salvación de una manera especial. Finalmente el versículo 3 termina diciendo cuál es ese lugar de bendición. Observen que el versículo 3 dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde? ¿En el monte? No, en la congregación. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, mis amados hermanos, que estar en la casa de Dios domingo tras domingo nos hace objeto continuo de la bendición de Dios en nuestras vidas.
La bendición de Dios está aquí. La bendición de Dios está aquí. ¿Por qué te la pierdes? ¿Por qué perderte esta gran bendición? ¿Por qué quedarte mirando televisión? ¿Por qué quedarte visitando la familia? ¿Por qué coger ese día para arreglar el carro o la guagua o arreglar las cosas de la casa? Hermanos, es aquí en la iglesia donde dice que Él envía bendición y vida eterna. ¿Tú quieres ser bendecido? Sé fiel a Dios viniendo a adorarlo domingo tras domingo. Sé fiel y tú verás cómo Dios ensanchará los caminos de tu vida. Hermanos, si yo no estoy hablando de la prosperidad ni de negocio, yo estoy hablando de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que el que me honra, yo le honraré. Así que preocupémonos por honrar a Dios. El lugar de la bendición, mis hermanos, es aquí. Es aquí donde Dios de una manera especial trata con nuestros corazones. Es aquí donde nosotros con más libertad que en cualquier otro lugar cantamos a Dios. Es aquí donde Dios trata con nuestra alma. Así que nosotros podemos pensar cuáles son las bendiciones visibles de esta adoración. Hermano, la primera y más grande bendición es la obra de Dios en nuestro corazón, haciéndonos permanecer unidos como un cuerpo. ¿Esa es la primera y mayor bendición? ¿O usted cree, hermano, que la unidad de la iglesia depende de los hombres? No. Desciende del cielo. ¿Y cómo desciende? Como desciende, como bien desciende el aceite de la cabeza y como desciende el rocío, así desciende la gracia de Dios en medio nuestro, convirtiéndose en una bendición, la unidad de la iglesia local. Es en esa unidad, hermanos. Solo Dios puede unir hombres y mujeres distintos como somos nosotros, criados en contextos distintos, en lugares distintos, en ciudades distintas y hasta hablando diferente. Porque todos nosotros metemos o la I, o la R, o la L. Y aquí habemos de los tres sitios. ¿Verdad clara? Hermanos, y Dios nos une aquí en un solo espíritu para adorarlo. Así que la unidad de la iglesia es una bendición. Porque en una iglesia que no haya unidad, como mencionamos, hermano, no hay bendición. Dios no va a manifestar su gracia entre los corazones divididos. Por eso Elías le dijo, mirad bien, decidan a quién seguir. Si vale Dios, váyanse tras ellos. Le dijo Josué, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. O sea, Josué no iba a permitir una adoración dividida. Hermanos, la unidad en la iglesia es una de las bendiciones más grandes que puede experimentar el pueblo de Dios. Y esto proviene de nuestro Señor. Cuando Pablo habla a los hermanos en Corintio, al final de la carta, la segunda carta a los Corintios, y se despide, es interesante ver las palabras con las que Pablo le habla a él. Dice el capítulo 13 de segunda a los Corintios, versículo 11, por lo demás, hermano, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, sean de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 12, saludaos unos a otros con óculos santos. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, ¿y qué precede esta declaración de Pablo? La unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. La segunda y gran bendición, hermanos, y la palabra de mayor bendición que recibimos en este contexto de oración es que a través de su palabra Dios nos habla, nos amonesta, nos guía, nos anima, nos fortalece, nos afirma. Qué gran bendición es poder llegar aquí cabizbajo, triste y salir gozoso, animado y henchido por la palabra de Dios. Hermano, no es la experiencia que tenemos muchas veces. Venimos con muchas cosas, muchas cargas en nuestros corazones y cuando llegamos aquí a la iglesia, Dios habla de una manera especial a nuestros corazones que pareciera que en la iglesia no hay nadie, solo el pastor trayéndome la palabra de Dios a mi corazón. Y nos da esa impresión. Y a veces hemos escuchado expresiones, todo el sermón fue para mí. Todo lo que se dijo fue para mí. Hermanos, da la impresión de que llegaste, te dejaron la iglesia sola y Dios trató únicamente con tu corazón. Amén. Hermanos, eso es una gran bendición que nosotros disfrutamos y que solo la podemos experimentar
en el contexto del culto de adoración a Dios. El Salmo 19, versículos 7 y 9 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace que sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Alumbra nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son además que todos justos. Mis amados hermanos, es en el culto de adoración, es el culto de adoración una gran bendición para todos nosotros. Es una gran bendición para todos nosotros. He aquí nosotros venimos a reconocer cuando cantamos que Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquí nosotros tenemos la oportunidad de expresarle a Dios con nuestra voz, con nuestra garganta, con nuestros bienes, que Él es nuestro supremo amor. Y hermanos, Dios bendice en gran manera a su pueblo, porque cuántas veces Dios trae a través de su palabra consuelo a los desfallecidos, ánimo a los desalentados, aligera la carga de aquellos que vienen cargados y cansados, alimenta nuestras almas preparándonos para la batalla de todos los días, mostrándonos, hermanos, su amor, sus maravillosas promesas, para que nosotros continuemos anhelando la esperanza bienaventurada. Hermano, qué bendición es para nosotros poder estar en la casa de Dios, en un encuentro personal con Él, alabándole y adorándole. Pero en tercer y último lugar, hermanos, es un tiempo de bendición, y es una bendición para nosotros el culto de adoración, porque allí Jehová no solamente envía todas estas bendiciones, sino que más dice, y también envía vida eterna. O sea que aquellos que están en medio nuestro, que no conocen al Señor, que no han tenido un encuentro salvífico, hermanos, en este clima de adoración a Dios pueden encontrar la vida eterna para ellos también. Cuando ellos miran, como el salmista dice, mirad cuán bueno, y ellos se deleitan en ver cómo el pueblo adora a su Dios, se levanta en sus corazones, Dios pone en sus corazones el desear vivir lo que el pueblo de Dios está viviendo. Y en ese contexto, no solamente Dios bendice a su pueblo, sino que también trae a vida eterna a aquellos que están allí escuchando su palabra. Trae a vida eterna. Mirad cuán bueno, mis hermanos, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que quiero preguntarte para terminar y responderte con 3 aplicaciones básicas. ¿Por qué dejar de congregarnos? ¿Por qué dejas de congregarte cuando Dios ha prometido bendecirte en medio de su pueblo, cuando Dios ha prometido bendición y vida eterna? Y hermanos, solo cuando amamos a Dios de todo corazón, desarrollamos esa estima de la que el salmista habla por la casa de Dios. Solo cuando Dios es el centro de nuestra vida, nosotros cultivamos ese deseo de estar aquí. Cuando ese deseo, hermanos, está siendo mermado, revisa, hay algo en tu vida, hay algo en tu corazón que está ocupando el lugar de Dios. No le des mucha vuelta. No le des mucha vuelta. Quita de en medio de ti los ídolos que te impiden venir a adorar a Dios domingo tras domingo. Porque cuando hablamos de ídolo, y compartí ayer con los jóvenes, no estamos hablando únicamente de María, de la Virgen de la Altagracia. No, hay muchos ídolos en tu casa, comenzando con la televisión, comenzando con la familia, comenzando con todo aquello que te impida venir a adorar a Dios, hasta los estudios. Hasta los estudios pueden volverse una idolatría. El COVID. Hay gente que le tiene más miedo al COVID que al infierno, señores. Hay gente que le tiene más miedo al COVID que al infierno. Pero déjame decirte y recordártelo, Dios es más fuerte que el COVID. Es más fuerte que el COVID. Si tú le honras, ven, guarda las medidas de precaución que tenemos, y bastante, pero ven a adorar a tu Dios. No te pierdas el privilegio que gozan los hijos de Dios al venir a la casa de su Padre.
Hermanos, revisa qué tan unido estás a la iglesia local, porque esto muchas veces afecta tu comunión con Dios. Estamos en la iglesia, pero no nos identificamos con la iglesia. No tenemos ese nivel de identificación. Y aun cuando nos referimos a la iglesia, y lo he dicho otras veces, nos referimos como en tercera persona, como si nosotros no fuésemos parte de la iglesia. Revisa tu estima, porque es posible que eso esté afectando tu adoración a Dios. No te quedes en casa cuando Dios ha dicho que la bendición de Él descenderá de una manera especial aquí. Ven y recibe la bendición de Dios para ti en el día del Señor. En pocas palabras, hermano, la verdadera unidad, como todos estos buenos dones, provienen de arriba y son otorgadas, no logradas ni desarrolladas, son otorgadas. Es Dios que la da. Y hermanos, esto es una bendición, no un logro. No es algo que tú vas a lograr. Es Dios derramando bendición y vida eterna en su pueblo. Así que cuando pensemos en el día del Señor, apropiémonos de estos dos salmos que hemos visto. Alégrate con lo que te digan, a la casa de Jehová iremos, Salmo 122. Pero cuando estés aquí, entonces mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Padre, qué bueno es estar en tu casa. Qué bueno es que tú nos trajiste hasta acá. Qué bueno que tú nos has mostrado cuánta bendición hay de estar en tus atrios. Qué bueno que tú nos ayudas a deleitarnos y a gozarnos en tu presencia. Oh Señor, te rogamos que aquellos que están fríos espiritualmente, que aquellos que están apáticos, tú les despiertes, tú les traigas a la congregación, tú les vuelvas el gozo de su salvación y junto con nosotros vengan a recibir la bendición especial que tú tienes para aquellos que te honran y guardan tu día santo. Oh Padre, guíanos y bendícenos en ello, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.